Gloria sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor. Damos gracias siempre a Dios por su amor, por su misericordia. Día a día estamos ahí llevándole un video más de la palabra de Dios, una enseñanza, una reflexión para poder avanzar, para poder crecer. Y hoy la vamos a llevar en el libro de Marcos, capítulo 14, y leemos desde el 43 hasta el 50. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Respondiendo Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándolo huyeron. Gloria sea al nombre del Señor. Bien, es importante recalcar, mis santos hermanos, que el plan de Dios con su Hijo era que cumpla su ministerio. Muchas veces pues nosotros no podemos entender, porque tenemos que pedir sabiduría al Espíritu Santo de Dios. No podemos analizar muy bien las Escrituras, porque tenemos que pedir sabiduría al Espíritu Santo de Dios. Y este es el plan de Dios para poder nosotros llegar hacia la misma presencia de Dios. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña el versículo 43. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12. ¿Y quién era Judas? Judas era aquel que andaba con Jesús, aquel que andaba ahí siendo un discípulo del Señor. Pero Jesús conocía las intenciones de Judas. Jesús conocía los pormenores de Judas, aún los pasos de Judas. Aún en San Juan 13, cuando le lava los pies a su discípulo, Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacerlo a los más pronto, mis santos hermanos. Pero aún los discípulos no entendían quién era el que le iba a entregar. Y ellos se quedaron sorprendidos, ellos se quedaron mirándose las caras los unos a los otros, pero ellos no entendían, porque aún la palabra no había sido revelada para que ellos la entendieran. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios: luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada, palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Así es, mis santos hermanos. Todos ellos estaban en un complot para poder llevar al maestro hacia la cruz del Calvario. Pero lo que ellos no estaban analizando profundamente, que este era el plan de Dios. El plan de Dios es que Dios mismo cogió a aquella gente para completar, para definir, para hacer la voluntad de Dios en nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo tenía que ir arriba a Jerusalén y morir en la cruz del Calvario.
Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que no cavaban en la mente, no entendían lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba procesando a través de Judas, a través de los principales sacerdotes, a través de los escribas y a través de los ancianos del templo. Dios usa esa misma gente para que el plan de Dios siga avanzando, para que el plan de Dios siga adelante, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor en esta hora. Muchas veces no analizamos, no entendemos las sagradas escrituras, mis santos hermanos, porque nuestro entendimiento ha sido cegado por el enemigo y tenemos que pedir sabiduría al poderoso Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios abra nuestro entendimiento y podamos entender lo que Dios habla, lo que Dios dice a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios nos habla. Dios usó su misma creación. Dios usó su misma gente para llevar el plan hacia adelante, para llevar el plan encaminarlo hacia la cruz, mis santos hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos habla, nos redarguye y nos da una esperanza que si Cristo no hubiera muerto, ¿qué seríamos de nosotros? Pero gracias a Dios que Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, mis santos hermanos, mandó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea el nombre el nombre del Señor. Y eso es lo que nos habla, lo que nos enseña en esta mañana la poderosa y eterna palabra de Dios. Tuvo que venir un sustituto y pagar con su muerte, mis santos hermanos, para que nosotros podamos entrar en el reino, para que nosotros podamos entrar en la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Damos gracias, damos alabanza a Dios en este día, porque Dios es grande y para siempre es su misericordia. Dios usa a su creación, Dios usa a su pueblo para llevar el plan, para poder, mis santos hermanos, el plan ser el plan perfecto, ser el plan el ciento por uno, y lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, no acaba en nuestras mentes, mis santos hermanos, para que el plan de Dios sea avanzado y el plan de Dios sea prosperado. La palabra de Dios en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña y eso es lo que Dios nos habla. Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bendito sea el nombre del Señor. En esta perspectiva profética del futuro, el pastor es el Mesías. Dios llama al pastor un hombre que es compañero mío, por eso es divino el Mesías. El pastor Mesías será herido, es decir, crucificado. Luego sus discípulos se dispersarían como ovejas, mis santos hermanos. Bendito sea la gloria del Señor. Poderoso es el Señor en esta hora. Y eso es lo que nos enseña y eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Y el versículo 44: y el que le entregaba le había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Muchas veces traicionamos a un ser querido, muchas veces traicionamos a un amigo, a un hermano, que nosotros le damos una confianza a él, y todo está escrito en la Sagrada Escritura.
Versículo 45, y cuando vino, se le acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de ellos que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y cortándole la oreja. Aquí vemos, mis santos hermanos, que un siervo del sumo sacerdote es cortada una oreja, pero Jesucristo en su infinito amor, en su infinita misericordia, aún estando en un momento crucial, un momento difícil, mis santos hermanos, Él tiene misericordia de él y le topa con la oreja, con la mano y le restaura y le levanta su oreja, mis santos hermanos. Y aún viendo los sacerdotes, viendo los fariseos, mis santos hermanos, los ancianos no creían en él. ¿Por qué? Porque era la hora de las tinieblas que cubrían sus mentes, cubrían sus sentidos, sus emociones, sus debilidades. Era controlado por el príncipe de este mundo. Bendito sea la gloria del Señor. Y Jesús, mis santos hermanos, en el versículo 48, respondiendo Jesús, le dijo, como contra un ladrón habéis venido, habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la sagrada escritura. Es así, mis santos hermanos, para que se cumpla lo que Dios había establecido. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 50 dice la palabra del Señor: todos los discípulos dejándole huyeron. Esta es una profecía que la encontramos, mis santos hermanos, en Zacarías 13:7, que dice así la poderosa y eterna palabra de Dios. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos dice la palabra del Señor, mis santos hermanos. Vamos a profundizar el Marcos 14 y el versículo 50, donde dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Por qué le dejaron, mis santos hermanos? Le dejaron porque aún ellos estaban en la ley, mis santos hermanos. Y tú dirás, ¿por qué estaban en la ley? Porque Cristo era el cumplimiento de la ley. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo tenía que morir, y al morir Cristo estaba muriendo el viejo pacto, estaba muriendo la vieja ley, y al resucitar Cristo estaba resucitando con el nuevo pacto. Bendito sea la gloria de Dios. Estaba resucitando con el nuevo pacto. Aleluya, santo es el Señor. Muchas veces nosotros criticamos a Pedro, muchas veces nosotros criticamos lo que Pedro hizo, mis santos hermanos, pero no vemos los trasfondos de la Sagrada Escritura, de qué es lo que nos quiere enseñar, de qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Cuando Pedro supuestamente traicionó al maestro, Pedro estaba aún en la carne, Pedro estaba aún en la ley, Pedro aún no había recibido el nuevo nacimiento, aún no había recibido el Espíritu Santo de Dios. Fíjense, mis santos hermanos, cómo aprendemos de lo que Dios nos habla a través de la palabra del Señor. Versículo 50 dice, todos dejándole. Nunca debemos compararse el fracaso de Pedro y los otros discípulos cuando Jesús fue arrestado con el fracaso moral y espiritual de pastores y obispos después de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, por las razones que siguen, Pedro y los discípulos en el momento de su
transgresión, no estaban todavía bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto no entró en vigencia hasta que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 9:15. Vamos a Hebreos 9:15 a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. 9:15 al 20. Hebreos 9:15 al 20. Así que por el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervengan muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, tenía que morir Jesucristo. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto que Dios os ha mandado. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor. Así es, mis santos hermanos. Muchas veces, pues, nosotros somos censuradores de lo que Pedro ha hecho, mis santos hermanos. Pero cuando Pedro hizo todo lo que hizo, es porque estaba en el viejo pacto, estaba en la ley. Aún Cristo no había muerto, mis santos hermanos. Pedro y los discípulos no habían experimentado el nuevo nacimiento o regeneración por el Espíritu Santo en el pleno sentido del Nuevo Testamento. Ellos no disfrutaron de la presencia interna y santificadora del Espíritu Santo hasta el día de la resurrección de Cristo, cuando Él sopló sobre ellos y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Juan 20:22. Vámonos a Juan 20:22, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor. Gloria sea tu santo y poderoso nombre. Aleluya. Aleluya. Santo. Juan 20 y versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Leamos el 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibí el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. La regeneración de los discípulos, mis santos hermanos. Ellos ahí, cuando Cristo resucita y se le presenta, Cristo se representa en el nuevo pacto, se presenta en la gracia de Dios, y Dios le da el Espíritu Santo de Dios. Dios le sopla a los apóstoles el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos enseña la poderosa palabra de Dios. El fracaso de los discípulos fue más bien un acto de debilidad que de maldad. Cuando Pedro y los discípulos abandonaron a Cristo, no tenía la ventaja de lo que está consciente de las implicaciones morales de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Romanos 6. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria sea al nombre del Señor. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios? Ni tenían una sustentadora fe inspirada por su resurrección entre los muertos. En otras palabras, no deben emplearse este pasaje para justificar la restauración de un líder ministerioso si debido a su propio pecado y descuido moral voluntariamente ha desechado los requisitos personales y espirituales de su vida que son necesarios para desempeñar el oficio del mensajero o del predicador de la palabra de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis santos hermanos. Somos justificados, somos perdonados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Cuando Pedro y todos los apóstoles dejaron abandonado a Cristo, mis santos hermanos, es porque esa palabra estaba profetizada en Zacarías 13 y versículo 7, mis santos hermanos, que serán dispersadas las ovejas cuando hieren al pastor. ¿Quién hirió al pastor? El mismo pueblo de Israel. Las ovejas se dispersaron, mis santos hermanos, porque estaba profetizado, porque Dios mismo lo había profetizado. Pero nuevamente, más adelante, cuando Cristo ya está en el nuevo pacto, cuando ya Cristo ya está en la gracia, Cristo Jesús los busca, los abraza, los adora, los ama y les sopla el Espíritu Santo de Dios para que ellos tengan vida y tengan vida en abundancia, mis santos hermanos. Y todo siervo, todo ministro, todo pastor, todo líder, todo diácono, evangelista, obrero, atalaya, mensajero, tiene el Espíritu Santo de Dios. Tiene que tener misericordia, tiene que tener piedad, tiene que cambiar sus malos hábitos, tiene que aprender a caminar como Cristo, tiene que aprender a andar en obediencia, mis santos hermanos, porque ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive en nosotros. Mis santos hermanos, no me canso más en esta preciosa mañana, esperando que la ayuda del Espíritu Santo de Dios sea en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar, nos ayude a fortalecer, nos ayude a caminar bajo la gracia, bajo la cobertura, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén y amén.